Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Y esta noche, 360, hemos decidido hacer una ronda por algunas de las noticias internacionales más destacadas del año, que aún hoy, a finales de diciembre, siguen siendo titulares. Hablamos hoy de Venezuela, de la polémica transición de Nicolás Maduro, luego de la muerte de Hugo Chávez. También debatiremos sobre Edward Snowden, el espionaje de los Estados Unidos en el mundo, de la guerra civil en Siria, del pulso de poder entre Obama y Putin y del controvertido programa nuclear iraní. Y por supuesto, de todos los temas que han sido relevantes en el mundo. Esta noche, 360 Internacional. Que no se muevan, que ya en segundo le damos la bienvenida a nuestros invitados. Y qué placer dar la bienvenida esta noche a 360 a Manfred Grotov, a Marcos Pekel, a Ricardo García Duarte y a Rafat Godme. Señores, qué placer tenerlos esta noche porque tenía guardado este programa con ansias. Último programa del 2013 en vivo y queríamos hacer un barrido internacional y qué placer tenerlos aquí esta noche. Gracias por la invitación. Muchas gracias. 8:03 p.m. en Bogotá, hora de Bogotá, Quito y Lima. Estamos en vivo. Marcos, yo puse y leí 4 temas que me parecieron muy relevantes. ¿Cuáles fueron para usted en el 2013 en la agenda internacional los temas más importantes en el mundo? Bueno, Hassan, primero que todo, de verdad que es un honor tener el puesto 100 en el tarjetón, último programa, con los compañeros de panel, compartir con la audiencia. Yo creo que, adicional a los temas específicos, yo creo que hay tendencias importantes, Hassan, que habría que mirar. Uno, el regreso con fuerza de Rusia al Medio Oriente. 2, lo que está pasando en Asia, entre China, Japón, Corea, Estados Unidos, estos movimientos de superpotencias que tienen que posicionarse en un mundo en paz, cuando en el pasado las superpotencias se posicionaron a través de guerras. Me parece que esas 2 tendencias, y yo dejo acá que los compañeros agreguen otras, fueron muy importantes en el 2013. Manfred, usted, el 2013... temas, ¿qué le dejó la agenda internacional? ¿Qué dice usted? Esto fue lo más relevante. Digamos, hay una cosa relevante que fue la llegada del Papa Francisco I. O sea, marcó, digamos, cambió muchas de la tendencia de lo que fue el Vaticano y ha marcado el rumbo de los feligreses y está influyendo en la agenda internacional. Y ha cambiado rotundamente eso. Y un poco, yo diría que la desazón de lo que es la política de Barack Obama, todo el año fueron pérdidas y más pérdidas. Todo le falló. Hoy termina con el tema de la deuda. Termina con su rango de popularidad muy bajo, muy caído. Entonces perdió Barack Obama. Ricardo, bienvenido. Para usted, ¿qué fue lo que más le llamó la atención en el 2013 en la agenda internacional? No, en materia de tendencias globales, desde el punto de vista de los equilibrios, lo que caracteriza este año es esa situación ambivalente de la primera potencia global, que es Estados Unidos, entre los retos por convertirse justamente en la potencia que dirige todo el concierto de naciones y las limitaciones que ha mostrado precisamente para convertirse en justamente ese líder que digamos, enfrenta retos distintos en todas partes del mundo. Yo creo que eso es como lo que caracteriza con un fondo, con un trasfondo, que es siempre una dualidad del orden internacional de hoy, que es un orden que se debate entre las viejas tendencias de poder de las naciones y de las potencias con una multiplicidad de actores. Eso continúa como caracterización en este año 2013 de las tendencias generales del orden internacional. Rafat, ¿cuáles fueron los suyos? Bueno, antes que nada quiero sumarme al saludo para la mesa y para la audiencia y espero que estas fiestas de final de año la humanidad pueda pasarlas en paz o que por lo menos se hagan oraciones por la paz mundial. Me parece que los temas planteados son bastante pertinentes, son los más relevantes, sobre todo los 2 últimos que usted nombraba, Hassan, que es el hecho de que por fin se haya podido acercar diplomáticamente Irán con Estados Unidos. El hecho de que el presidente Obama
haya podido mostrar algunos avances en la diplomacia norteamericana. También llegó Rouhani, ¿no? Eso también como que encausa la cosa. Exacto, es un discurso más moderado que su antecesor, el presidente Ahmadinejad. Un liberal en el Medio Oriente. Bueno, digamos que es Un liberal, una especie de islamista liberal, tal y como ocurre en otros países del Medio Oriente. Y digamos que el presidente Obama también, para mí, tuvo un éxito diplomático, incluso por encima de Rusia, en torno al acuerdo que se logró para desmantelar el programa químico sirio. Es decir, Hay que darle crédito en eso. a Obama. Obama tuvo 2 éxitos diplomáticos este año. Pero eso fue un fracaso total. No, yo sigo insistiendo, pero un momento. Digamos que lo común ha sido que el mundo dice que Rusia fue el gran ganador en el acuerdo ruso-norteamericano de A mí septiembre. el mundo no me interesa mucho. Lo que está Pero en el mundo. realmente Obama consiguió lo que podía conseguir y lo que deseaba conseguir, que era una situación de equilibrio con Rusia. Algo así como una especie de acuerdo Sykes-Picot del año 1916 en la Primera Guerra Mundial, cuando Rusia con otras potencias se reparten el Medio Oriente en zonas de influencia en equilibrio. Yo creo que es el año del año. Yo creo que es el año de Putin. Ninguno de los 4, porque eso lo leí yo en el titular, lo vi en el titular y se lo dije en el titular. Ninguno de ustedes mencionó Hugo Chávez. Y eso que estamos en América Latina. La muerte de Hugo Chávez, la transición política en Venezuela, lo que ha representado Maduro y lo que está pasando en ese país. ¿Por qué no lo mencionó ninguno? No tiene la trascendencia a nivel mundial, por supuesto, es un tema muy regional, no tiene nada de importancia comparado con lo que ustedes han mencionado. Bueno, Hassan, obviamente que nosotros estamos complementando lo que usted muy diligentemente hizo durante el día. Yo creo que la desaparición de Hugo Chávez realmente está teniendo menos trascendencia de la que estamos teniendo, porque yo creo que Hugo Chávez en los últimos meses, si no años, ya realmente la situación económica en Venezuela está muy deteriorada. El ALBA estaba al garete prácticamente, ya su influencia está empezando a disminuirse por la misma crisis económica, y ya estamos viendo, Maduro tomó el poder con unas elecciones controvertidas, ya rebajó los subsidios a Petrosur, lo cual me parece, a Petrocaribe, lo cual me parece muy significativo, porque ese alcance internacional que logró Chávez en el cenit de su poder está empezando a ser resquebrajado por una economía que está no en el borde del abismo, sino ya en caída libre. Por lo tanto, eso va a afectar la política internacional y la política regional, pero como usted lo dice, pues de pronto nosotros 4 acá no le dimos la importancia que le dimos, la verdad. ¿Por qué no la tiene? No la tiene. Bueno, digamos que... Bueno, la tiene regionalmente. Regionalmente en América Latina es importante. Yo Ahora, creo que en el concierto internacional cuando murió Hugo hay Chávez, muchos temas. cuando murió Hugo Chávez, creo que murió el proyecto y ya Hugo Chávez venía en salida. Entonces, realmente Venezuela ha vuelto a su punto que es. Ese es su punto. No es un Pero el país punto relevante. no es muy optimista. No, y no sé si podemos intentar analizar un poquito el tema de Venezuela. Bueno, yo me encargo en lo económico y mis contertulios, que son muy expertos en la parte política, pues lo harán. Pero en la economía, si en este momento hubiera que hacer algo, en Venezuela hay que hacer 2 cosas. Subirle al precio del petróleo y cerrar el gasto fiscal. Y eso no lo va a hacer Maduro nunca. Y entonces la economía se va a desbordar. O sea, aquí no hay nada que hacer. Venezuela no le quedan más de 2 años para que entre en una crisis profunda. Pero profunda es miedosa, espantosa. Y ahí va a seguir Argentina y otros países. Rafa, me parece que es un poco exagerado. La propuesta para que Venezuela mejore, es decir, Venezuela en este momento cuenta con desequilibrios económicos, yo no tengo ninguna duda, pero de ahí a que entre en un colapso, en una crisis en 2 años, eso es como una especie de futurología, algo No, es que estamos en fin de año, pues... La propuesta es muy simple, Venezuela lo único que tiene que hacer es cambiar el tipo de régimen cambiario, no más. La evidencia después de la muerte de Hugo Chávez de un liderazgo por parte de él en vida muy fuerte al interior de Venezuela, que quiso transformar en un liderazgo regional, pero una vez muerto, lo que podemos constatar ahora con lo que usted decía es que justamente no deja ningún vacío en el contexto, no ya digamos mundial, sino latinoamericano. En el propio concierto latinoamericano no hay un vacío, digamos, después de la muerte de Chávez. En cambio, en Venezuela sí hay una cosa tremenda, porque la transición de Chávez a Maduro evidencia toda la ausencia y el vacío que crea desde el punto de vista del liderazgo. Ya es otra cosa las políticas que se desarrollan en materia económica, en materia social, etcétera, que pueden ser discutibles, pero desde el punto de vista del liderazgo, que es la noticia mundial cuando muere Chávez, es la noticia y el hecho, digamos que hay una ausencia clara en Venezuela, pero en el concierto latinoamericano podría pensarse que no alcanzó a traducir esa fuerza interna en una fuerza regional. Al que ustedes lo descartaron desde que empezaba el debate y les pregunté sus posiciones fue el tema Obama. Todos incluyeron a Obama. Que es fatal. Y la importancia de Obama en el concierto, usted dice fue un fracaso. Es un fatal. Usted sí le dio algunos créditos y dijo, en Siria hizo algo bien,
En Irán hizo algo bien. Él ha fracasado sobre todo en la guerra global contra el terrorismo. Pero, a ver, internamente es un hombre que está, y eso es cierto, con la popularidad a la baja. Es un hombre que está teniendo problema con su gran proyecto que fue el tema de salud, el Obamacare. Y es un hombre también que ha tenido un fuerte choque con los republicanos y lo vimos con el tema de la deuda fiscal. De hecho, Marcos, Ricardo. Pero hay una complejidad allí, hay más y menos en el caso pero perdió de tres Obama. cosas. Obama tiene problemas internos fuertes, digamos, incluso cuando obtiene triunfos diplomáticos a nivel externo. Cuando obtiene el triunfo diplomático con Irán, ahí tiene dificultades internas, porque hay muchos sectores que dicen que esa es como una demostración de debilidad, pero es un triunfo diplomático. Hoy no estaba la idea de defendiendo que él siempre defendió que el tratamiento tenía que ser diplomático, de manera que cierra el año un poco en esas condiciones. Internamente también tuvo ganancias desde el punto de vista de la opinión, con la contradicción con el Tea Party y con los republicanos más duros cuando lo del techo de la deuda. Digamos, fueron más descalificados por la opinión, de acuerdo con las encuestas, la extrema derecha en el republicanismo. En Siria, Pulsó, con Putin en Siria, por ejemplo. tres cosas perdió yo. Entonces, no lo ahí comparto. hay ambivalencias en el caso de Obama, ¿no? Ahora, hay un punto y un trasfondo, y es que la economía, aunque débil, se recupera, lo que puede crearle un colchón favorable. Yo creo, Hassan, que Obama sale por la puerta grande de la presidencia. Tiene una economía con viento a favor, con viento de cola. Tiene unas bajo la manga que podría ser un gran triunfo diplomático, que es la negociación entre Israel y Palestina. Que los logró sentar a la mesa otra vez en Que Washington. los logró sentar y que ya se está hablando de que se va a prolongar, que no se sabe nada, lo cual es muy bueno, y ese sería un gran triunfo diplomático de él. Estoy de acuerdo que lo de Siria fue una situación bien manejada. Lo de Irán está por verse, ya empezaron a salirle todo tipo de problemas a ese acuerdo, pero internamente creo que Obama se salió con la suya. En el tema de la deuda no se dio. No se dio. Si había que cerrar el gobierno, se cerraba. Pero él no iba a ceder en sus principios frente al Tea Party que está controlando el Partido Republicano. Por lo tanto, yo veo que si la tendencia de la economía se mantiene, Obama sale por la puerta grande con un presidente que además no inició una guerra, porque no quiso iniciarla, porque hizo todo lo posible para no iniciar la guerra con Siria. Y en ese sentido, es un presidente que va a dejar para mí una buena herencia y termina saliendo por la puerta grande, a menos que ¿Usted lo ve saliendo por la puerta grande de Obama o lo ve como lo ven algunos estadounidenses y por supuesto no tanto en la comunidad internacional, porque todos son muy favorables frente a Obama en la comunidad internacional, sino como lo ven algunos estadounidenses, un presidente que no cumplió mucho de lo que prometió, incluido procesos importantes como una reforma migratoria que hasta el momento no se ha dado, un tema fundamental que ha sido el Obamacare que tanto defendió y que por supuesto en este momento no se ha podido implementar como quería. ¿Cómo ve usted ese punto? En términos generales, Obama ha tenido aciertos y desaciertos, pero para ser honesto, han estado por encima de esto, los desaciertos por encima de los aciertos. Digamos que específicamente han habido dos. El acuerdo ruso-norteamericano de septiembre de este año en torno a la guerra civil siria, donde gana Estados Unidos, no gana Rusia, o por lo menos se logra una situación Todos le dan entonces el crédito a Vladimir Putin y dice que lo que ha pasado en Siria, el manejo que se le ha dado en el Consejo de Seguridad, la problemática, además, el hecho fundamental de que Bashar al-Assad siga en el poder ha sido por el respaldo ruso y que el gran fiasco norteamericano ha sido justamente no poder derrocar este dictador. Hoy no hay alternativas a Estados Unidos, no la tiene. Pero es que hubo tres puntos. El primer punto fue, perdió con lo de Corea del Norte. Perdió lo de Siria. A mí yo no comparto el punto, perdió lo de Siria. Pero ¿por qué no perdió? Por una cosa, porque dijo, si cruzan la línea roja, voy a hacer algo. ¿Sabe qué? Armas químicas, ¿no? Armas químicas. Hay un término, se demostró se demostró. Y después reculó. O sea, el problema es la reculada que tiene eso. Tengo que ir a una pausa. Quiero que puedan terminar ustedes y concluir este punto sobre Obama, porque hay otros temas que queremos avanzar. Vamos primero a la pausa en 360 y ya regresamos. Regresamos a 360 y seguimos haciendo un balance de lo que fueron los temas más relevantes en el mundo en este 2013. No quiero que nos salgamos todavía del tema Obama, porque ahí estamos viendo imágenes, concluyamos también el tema de Siria, pero Snowden marcó un punto muy importante para la agenda de los Estados Unidos. Hoy lo está diciendo el propio presidente Obama, nos causó problemas con aliados muy importantes como Alemania y Brasil. Pero concluyamos Siria. Ok, ¿por qué he sostenido que Obama consigue lo deseado en el caso o en el acuerdo ruso-norteamericano en torno a Siria en septiembre de este año? En primer lugar,
porque Obama desde un inicio manifestó no querer intervenir en Siria. En segundo lugar, ¿por qué amenaza con intervenir, con bombardear una vez que en agosto el régimen sirio presuntamente llevó a cabo un ataque con armas químicas? Básicamente utilizó un concepto del profesor de política internacional Alexander George que se llama diplomacia coactiva, lo cual quiere decir básicamente que de vez en cuando los estados amenazan con usar la fuerza, pero no para hacerlo realmente, simplemente con el fin de conseguir el resultado. Pero esa teoría necesita consistencia temporal, porque hay que leer otro pedazo del libro de Alexander George. Perdón, Manfred, cuando uno amenaza de manera creíble, hace pensar a los demás estados que en efecto lo va a hacer. Eso fue una amenaza creíble. De hecho, no han hablado, ha soltado la boca y retroceder. Permíteme terminar la idea. Falló. Permíteme terminar la idea. De hecho, se ha dicho, Hassan, que el presidente Putin fue el que propuso el desarme químico sirio, siendo que yo recuerdo que John Kerry, en una rueda de prensa en Londres, a principios de septiembre, se le soltó. El lapsus que dijo, Siria tiene una oportunidad. Ahí fue cuando Putin y Sergei Lavrov tomaron esa frase para proponer a Siria que desarmara, y Putin manda cartas al New York Times, a la audiencia norteamericana, haciéndose pasar por el campeón mundial de la paz, pero en realidad fue Obama el que tomó esa decisión y esa táctica. Usted le da los créditos en Siria a Obama. ¿Dónde me dejan el tema Snowden, Ricardo? ¿Dónde me deja usted el espionaje? Snowden plantea un problema realmente nuevo, en cierto sentido nuevo, en las relaciones internacionales, desde el punto de vista de la transparencia versus el poder arcano, el poder misterioso, el poder secreto versus la transparencia en la información. Snowden pone el dedo en la llaga, el tema de Snowden, en las necesidades actuales del orden internacional de acentuar más la transparencia y no dejar que el poder secreto sirva como disculpa para cuestiones que son autoritarias. Vamos a pasar al punto de soltarlo. Ahora bien, el poder secreto siempre, lo que llaman el poder arcano, siempre ha sido propio de los estados y de las potencias, pero siempre también ha sido, no hay que negarlo, el pretexto y la disculpa, el escudo para esconder arbitrariedades. Aquí Snowden pone un tema tremendo, que es la posibilidad creciente de aumentar la transparencia en detrimento del poder arcano. Yo creo que lo que Snowden reveló es algo que todo el mundo sabía, que acá todos espían a todos, usted espía a sus amigos y usted espía a sus enemigos, y lo único que él dijo es, mire, eso se está haciendo, y yo lo sé porque yo trabajé en la NSA. Usted lo cuenta como un refrito. Dice, no es un refrito porque es la primera vez que se revela, digamos, en las circunstancias seguido de Wikileaks, donde comienza a aparecer cosas que la gente sabe que ocurren. Mire, Echelon, que es el sistema utilizado por el NSA para espiar, fue creado después de la Segunda Guerra Mundial en las potencias anglo. Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Australia y Nueva Zelanda crearon un sistema de satélites en 1950 para espiar a todo el mundo, todas las conversaciones, y se sabe que existe. Pero mire, entonces acá no hay nada nuevo bajo el cielo, excepto que un señor que trabaja ahí se salió del closet y se lo Esto menciona es bien interesante porque una cosa es un modelo satelital. Otra cosa es la tecnología digamos, es una cosa nueva de los megadatos, que es poder controlar correos electrónicos, todo, porque la tecnología avanza. Entonces, que lo también avanza, que al comienzo interceptaba llamadas telefónicas, hoy interceptan todo. Pero es que el tema realmente a nivel global. A ver, el tema donde también hay que tenerlo en cuenta es no es un mundo lindo y el mundo que no pasa nada. Aquí se requiere seguridad y se requiere ese tipo de servicios de espionaje. ¿Qué quiere decir? Que prima entonces el derecho a espiar a un aliado de los demás por el tema de seguridad. Lo que plantea Snowden realmente es crear un equilibrio entre seguridad y un poco de transparencia, pero no puede decir, no, todo qué lindo, transparencia, Cuéntame una cosa. De lo que reveló Snowden, ¿cómo era el proceso sobre el cual los Estados Unidos hacía el espionaje? Pero a los aliados y a la gente en común, ¿cómo lo hacía? Básicamente era una especie, el espionaje de Estados Unidos, esto no es de Obama, esto viene desde la década del 70. La Agencia de Seguridad Nacional tiene este tipo de programas desde la década del 70. Pero digamos que entre 2007 y 2011, o sea, en los últimos años de Bush y en los primeros de Obama, básicamente el espionaje se convirtió en un negocio privado. Yo me puse en la tarea, Hassan, si usted me lo permite en unos segundos, hizo una síntesis de lo que reveló Snowden en los diarios The Guardian y The Washington Post acerca de esto que se llama, lo que he llamado negocio privado del espionaje. Miren estos datos. El gobierno norteamericano invierte $50.000 millones en este tipo en la comunidad de inteligencia. La comunidad de inteligencia norteamericana... Eso es lo que los chinos, para hacer una proporción, van a invertir en el canal interoceánico en Nicaragua. Exactamente. Es la misma cifra. Es el presupuesto anual de Estados Unidos. Porque no sé si lo van a hacer así. Sí, de esos $50.000 millones del presupuesto anual,
revelaba Snowden, el 70% va a compañías privadas. Snowden trabajaba en una de ellas. Booz Sí, Allen porque Hamilton, no es parte BH. para aclarar un poquito, Rafa, Snowden no es parte de una compañía privada. Es por eso, es eso que estoy diciendo. El 70% pero destinaban esos fondos a compañías privadas como Booz Allen Hamilton. O sea, 5.700 millones en contratos que tenía esa compañía en el 2011, todos provenían de contratos con la comunidad de inteligencia del gobierno. Pero miren este dato. Rápidamente. El gobierno norteamericano pagaba a AT&T $325 por cada llamada espiada, y AT&T recibió del gobierno norteamericano $24 millones entre 2007 y 2011. O la compañía Verizon recibía $500 por cada llamada espiada. Y por último, Microsoft, Yahoo y Google recibieron $25 por cada correo espiado. En síntesis, ¿cuál es la conclusión? Pues los compraron. Que el propio ciudadano norteamericano paga con sus impuestos ser espiado. Pero ¿sabe qué es lo más interesante, Hassan? Acá aparecieron muchísimos con rabo de paja. Empezó el escándalo Snowden y Estados Unidos del excepto. Luego se dio cuenta que Australia espiaba a Indonesia, que Brasil, que todos están espiando a todos. O sea, todos los que salían con el dedo acusador terminaron siendo acusados con rabo de paja. Porque como decíamos antes, todo el mundo espía a todo el mundo. Pero el hecho de que todo el mundo espía a todo el mundo no debe banalizar o trivializar un tema grande, nuevo, que es como la mega información y el mega control de la información en todo el mundo, que además no es neutro, sino que se concentra finalmente en quienes tienen más poder informático. Hassan, eso lo que nos pone también es que claramente fue uno de los temas más relevantes en el 2003. Permíteme redondear con este idea. Es un tema tremendo. La revelación de Snowden también demuestra que el enfoque de Obama en la guerra global contra el terrorismo ha sido un completo fiasco. Por ejemplo, el general retirado Keith Alexander, que es el actual director de la Agencia de Seguridad Nacional, cuando tuvo que salir al ruedo para defender a Estados Unidos ante sus aliados por haber sido espiados, él reveló que gracias al servicio de espionaje de la Agencia Nacional de Seguridad, Estados Unidos logró frustrar 54 atentados. Pero les voy a mostrar otros datos que conseguí. De esos 54 atentados, solamente 42 fueron realmente tramados. Y de esos 42, 12 únicamente fueron descubiertos por la Agencia de Seguridad Nacional. Y de esos 12, solamente uno tenía que ver con Estados Unidos. Así que digamos que eso también demuestra que acá el señor que defiende el espionaje. Ahora, vamos a empezar a redondearnos. Quedan menos de minuto y medio con este tema. A ver, el tema para redondear Obama, Snowden y todo lo que ha significado la política estadounidense a nivel internacional en el 2003. Efectivamente, mire, el espionaje es que, yo lo vuelvo a decir, es que es necesario, y esos fondos evidentemente se han destinado para proteger y se requieren, por ejemplo. Fracasadamente. Por ejemplo, un ejemplo sencillo, ¿será que a Alemania le interesa qué pasa con la deuda, el gobierno griego, y qué va a hacer el gobierno griego cuando tiene la deuda colocada en Grecia? Yo creo que le interesa, entonces es necesario. ¿Hay que hacer espionaje entonces para saber eso? Se requiere, es que se requiere, yo no voy a decir aquí, no, se requiere, porque esos son temas que son muy sensibles. Es una doble moral. Es una doble moral. Yo le concedo a Obama en que siempre va a haber un dilema entre ahora, el derecho como y el funciona el servicio de inteligencia, es que obviamente es que esto son contratistas privados, es que los F-16 son producidos privados. Obviamente Hassan se necesita la información para el control sobre temas de seguridad, pero no bajo ese pretexto se puede admitir el abuso, la arbitrariedad y el autoritarismo en el control de la información de otros controles. Snowden está con asilo en Rusia, en Moscú. ¿Ese pulso quién lo ganó? ¿Lo ganó Putin? ¿Lo ganó Obama? ¿Lo ganó la comunidad internacional? ¿Quién ganó ese pulso? Lo ganó Snowden. Lo ganó Snowden. Sí. Él ganó ese pulso. Me parece que Snowden es una especie como de héroe especial de las nuevas relaciones que se están dando en el mundo. Vamos a la pausa en 360, porque al regreso vamos a seguir analizando todo un resumen de los mejores temas en la agenda internacional en el mundo. Ya volvemos. Regresamos a 360. Imágenes de Ahmadinejad, el anterior presidente de Irán. El programa nuclear iraní es un tema de seguridad nacional para Israel. Es una gran preocupación para Estados Unidos. Y es un tema que ocupa la atención mundial, por razones obvias. Muchos dicen, ¿qué pasará si Irán tiene una bomba nuclear? Si es para persuadir o si es para atacar. Evidentemente, se llegó a un punto de equilibrio, usted lo decía. Ya hay una negociación, ya llegaron unos acuerdos, y unos acuerdos que para Obama han sido costosos.
¿Cuál es el balance que ustedes le dan al programa nuclear iraní y lo que ha pasado con él en el 2013, Ricardo? A mí me parece bien encauzado eso como negociación. Obama siempre ha defendido la prioridad de la vía diplomática sobre la vía militar y creo que allí encontró una posibilidad de afirmar esa hipótesis de que es mejor la vía diplomática. Yo creo que allí concurrieron venturosamente algunos factores que van a ser favorables a la vía diplomática. Uno, las sanciones contra Irán. Levantarlas. Yo creo que, no, pero digamos como efecto, como presión, como factor de presión, normalmente no tienen mucho resultado las sanciones económicas como factor de presión. En este caso, creo que sirvieron de contexto favorable a una vía diplomática. Y por otra parte, coincidió venturosamente con un cambio de política interna en Irán, que fue el triunfo de Rouhani en las elecciones, lo que, digamos, trajo al escenario al interior de Irán un discurso más moderado, apoyado por el líder supremo, que le dio el aval a Rouhani, y eso hace parte, por otro lado, del tablero general de la región, que puede terminar favoreciendo también una solución más o menos no tan mala en Siria. Manfred, antes también quiero preguntarle si conoce su posición. ¿Usted ve legítimo que Irán tenga su programa nuclear? ¿O usted lo ve como un grave riesgo y no se le puede permitir? Yo lo veo como riesgo. O sea, yo no ando con... Entonces, que Irán no se le debe permitir. No se le debe permitir ni a ni a otra nación que tenga un arma nuclear. O sea, yo no tengo... Israel también debería eliminar su... Pero no tenemos, sabemos, ambigüedad militar, ambigüedad nuclear. No sabemos si te lo tiene o no la tiene. Nunca lo ha negado. Nunca lo ha negado ni tampoco lo ha afirmado. Así que... Pero es que lo nuclear es aquello que es militar y aquello que es de las aplicaciones pacíficas. Las dos. Y en el caso del acuerdo que hay, en principio el acuerdo es que conserve unos niveles que no pongan en riesgo la posibilidad de que tenga utilización militar. Todo el año. Ese es el acuerdo. Usted no cree, pero ese es el acuerdo en el que participaron todas las potencias en Ginebra. Un Irán nuclear es una completa exageración. Pero un Irán nuclear como amenaza es una completa exageración. Y ya le doy la palabra a Rafat. ¿Qué pasó con la negociación? Vamos a tomar el término que usaba Rafat, que es de Alexander George, que es diplomacia coactiva. Las sanciones económicas sí sirvieron. O sea, sí sirven. Claro que sirvieron. El país empezó a reducirse. Y por dos cosas. ¿Cómo funciona el régimen, la democracia que hay en Irán? Pero usted dice que es democracia. Eso ya es una democracia. Hay democracia. No, bueno. Eso ya es un avance. Pues hay un partido en las elecciones. Una democracia rara, pero bueno, democracia, digámosla ahí. Hay un líder supremo, y el líder supremo, si le parece bonito el que él escoge, entonces lo escoge, lo monta, no lo monta. Así montó Ahmadinejad, que era un hombre... ¿Aquí pasan las convenciones también? El candidato. Y lo que sucede después, ahora, ¿por qué nombra a Rouhani, que es un hombre, es un liberal? No, es un liberal. ¿Cómo se Manfred el sistema político iraní? Es un liberal. No, si yo sé que fue elegido. Pero trabajemos sobre una realidad que fue elegido. Fue elegido. Posibilidades o no de que ese acuerdo se materialice o no. Marcos, mire, antes de que entre Rafat, Marcos, ¿a usted le parece que Irán tiene derecho legítimo a tener ese programa nuclear? No, porque ha mentido muchas veces a la comunidad internacional, porque él ha mentido a la Agencia Internacional de Energía Atómica, porque ha tenido programas secretos que no tenía que haberlos tenido, porque Irán es signatario del Tratado de No Proliferación, porque en repetidas ocasiones Irán ha dicho cosas que no son verdad. En ese sentido, el programa nuclear de Irán es ilegítimo. Y digo... El de Israel es legítimo, porque esa es la otra pregunta. Israel no es signatario del Tratado de No Proliferación. Israel no ha amenazado a ningún país con la desaparición. Ni ha negado ni ha afirmado que tiene una bomba. Es distinto. El tema es muy distinto. Pero es enemigo de Irán. No es lo mismo. Ha amenazado con la... Israel no es enemigo de Irán. Israel no es enemigo de Irán. Irán es enemigo de Irán. Nunca ha amenazado a Israel. Claro, si ese nunca ha dicho que puede bombardear las centrales. No lo ha dicho. Pero vamos a otro tema. Espero el tico de Hassan. Rouhani ganó porque, mire, la declaración de Rafsanjani hace 2 días. Nos tocó ceder porque estábamos reventados. Sí, económicamente. Y por eso el resultado de la elección. Yo estoy de acuerdo con Rafat que Rouhani fue elegido por una población que estaba reventada por las sanciones. Ahora, a Irán hay que verlo en los hechos, no en las palabras. Se firmó un preacuerdo que por 6 meses, unos 6 meses para empezar a negociar. Es un avance para empezar a negociar un acuerdo definitivo. Pero a Irán no se le puede creer. Hay que ver lo que hacen los hechos. Rafat, y en los hechos donde se ha juzgado el éxito. En este tema. Porque también, Ricardo ha dicho, Israel ha amenazado también a Irán. Yo he escuchado declaraciones del primer ministro Benjamín Netanyahu que han sido fuertes diciendo
pues nosotros tenemos que defendernos. Defendernos. Nosotros tenemos que defendernos. No atacar ¿no? a nadie. Nadie nos ha atacado todavía. No, Tenemos es que una forma de defendernos. ataque, hombre. La defensa es una forma de ataque. hombre. ¿Cómo No, dice no, usted? no, no, no es la división. Ya diciendo hay que borrar al ente sionista, así como servía No, Israel, es lo mismo, y que correcto. negaba el holocausto de paso a que Israel diga que el programa nuclear de un país que lo está amenazando con su destrucción es una Para la amenaza. banda de Gaza, caballero. Eso es otro tema. Ah, es el mismo. No, no es el mismo. No, no, ¿cómo que no es el mismo? El gran tema es la ocupación de Gaza y de los palestinos. Ese es el gran tema de toda la región. Sin ese tema, Palestina se es solucionaría O sea, sin ese tema no hay guerra civil en Siria, ni muertos en Palestina es una ignorancia completa de la historia. Ese es un Señores. tema. Palestina es un crucial, plan Es político. otro tema que se puede hablar Señores, acá. por eso están sentados en este momento. Pero sí, no tiene nada que ver con en Irán, Washington. no tiene nada que ver con el programa nuclear Vamos iraní. por partes, señores. Rafat, A decir programa nuclear verdad, iraní. a decir verdad, el discurso de Ahmadinejad es parte de una retórica incendiaria. A decir verdad, el programa nuclear iraní no representa ninguna amenaza, especialmente porque no creo que los líderes iraníes sean tan irracionales como para llevar a cabo un ataque nuclear contra Israel o Estados Unidos, sino que Israel y Estados Unidos tienen capacidad de respuesta, de segunda respuesta, destructiva. es autodestrucción, Tan destructiva. o sea, es autodestrucción. Sí, es autodestrucción, así que es muy exagerada. En realidad, esto es parte de una retórica destinada, instrumentalizada, para que Irán se convierta en potencia regional. Ese es su gran proyecto y eso choca con la política exterior israelí. Israel no quiere contar con un competidor tan fuerte como Irán Los con armas saudíes nucleares. tampoco. Igual que la Arabia Saudita. No quiere tampoco. Exactamente. Y de hecho, es posible, me voy a plantear una hipótesis bastante atrevida, es posible que este acuerdo logre generar una especie de acercamiento entre Israel, Turquía y los países del Golfo, especialmente a la cabeza de Irán Arabia también, Saudita. Rafa. Irán también. ¿Y de quién? Irán también. Irán. Pero José, Irán a mí me también. parece que hay un acuerdo y el problema es si el acuerdo es importante o no. A mí me parece que aquí están negando la posibilidad de que un acuerdo tenga las posibilidades de que diplomáticamente se vaya acuerdo fue muy distendiendo ese rápido. tema. O sea, ¿cuál es mi O sea, hay un Fue muy acuerdo rápido. condicionado. Fue muy Hay rápido. 6 meses, hay No, que pero, esperar. a ver, eso pasó. Nadie ha dicho algo. Este es un acuerdo espere, O sea, ¿ustedes se oponen o no Este es al un acuerdo? preacuerdo de ¿Ustedes 6 se oponen meses. al acuerdo? Un momento, es que el acuerdo cómo fue. Llegó el señor Rouhani, sonrió, habló de liberalismo, habló de democracia y ahí mismo eso fue en la ONU. Y después terminaron en Europa firmando la carta blanca para que Irán tenga una bomba nuclear. Bueno, a ver. Para tener la alarma nuclear hay que hacer un proceso. Enriquecer el uranio a un porcentaje. Lo tienen, lo tienen 5 enriquecerlo a meses. un porcentaje. Se necesita también una tecnología sobre la La cual, tienen. bueno, pues han matado muchos científicos iraníes últimamente. No se sabe quién lo ha hecho, pero ahí está. El tema también del rol que ha jugado, y no, Marcos se ríe, yo no estoy mirando para ningún lado. A lo que yo me refiero es, El Mossad. Bueno. Para decirlo con palabras A ver. explícitas. Pero ¿tiene pruebas? a ver, No, pero tiene pruebas. Pues, eso todo el mundo no, dice. o sea, Pero todo el mundo, se ve un académico diciendo esto, todo el mundo. Son fuentes serias. Todo el mundo el dice papel fuentes que serias. están jugando, que ha sido mediador de Turquía, Brasil también trató de jugar un papel mediador con el tema del enriquecimiento del uranio iraní, pero lo que sí no se puede desconocer es el tema de las sanciones. Lo que usted dice es muy cierto. A Irán lo tenía asfixiado económicamente el tema de las sanciones. Y por eso dejó llegar a Rajoy al ¿Qué poder. quería decir eso? Entonces que no había que abrirle la puerta a la negociación con Irán, dice usted. No, sí había que abrirla. Mantenerlos apretados. Ujú. No, hubiera acá- sido un error. No, pero no tan rápido. O sea, es que un momento llegó y inmediatamente ya quedó. ¿Cuándo? ¿No tan rápido es cuando? ¿Dentro de un mes, otros 2 meses? No ¿Un sé, año, no sé, 2 años? No sé. ¿Cuándo? Cuando Pero- tenga la bomba. Pero no eran 3 días tampoco. No eran 2 meses, un mes que fue. Pero eso ya viene de mucho tiempo. Mucho Yo tiempo, creo ¿dónde? que Mucho con tiempo, todos los ¿dónde? riesgos que tiene un acuerdo de esta naturaleza y las zonas grises, me parece que es más positivo que, por ejemplo, un ataque directo por Israel a las centrales nucleares, Sí, que pero también pasa- es una posibilidad, pero creo que esto es mejor. Que es mejor Sí, que crear Netanyahu se hubiera atrevido un marco de negociaciones, a bombardear Irán. que una parte sea la disminución del enriquecimiento de uranio y la otra sea la disminución de las sanciones. Creo que ahí hay gestos que pueden contribuir a eso. Yo discrepo un poco con Manfred. Empezamos a redondear ese tema. Sí, yo discrepo un poco con Manfred en un sentido. No, este acuerdo que es interino de 6 meses, es un preacuerdo, no solamente se debe a la necesidad iraní, también obedece a una muy, pero muy ingente necesidad ¿Cuál de es el Obama. objetivo de Obama? Pero, ¿Cuál es el objetivo de Obama? Recuerden la prioridad de Obama que es... llevan un año Dígalo. negociando en Dígalo. secreto Estados Unidos e Irán. Exactamente. Sí, Y un Israel- año, incluso desde Ahmadinejad Exactamente, comenzaron. Marcos. Y usted sabe Sí. perfectamente que la prioridad de la política exterior, la gran estrategia de ¿Cuál Obama es? es Dígalo. China, el ascenso de China. Y por tanto, el gran trasfondo del acuerdo
Que Irán le está y Estados comprando Unidos. la mayoría del petróleo a Irán también. Exacto. Y sí, Obama necesita estabilizar el Medio Oriente. Y por tanto, ese acuerdo también iba destinado a apaciguar a la guerra civil siria. Pero ¿cómo lo puede apaciguar? Y ahí empezamos a redondear. Cuando la OTAN entra en Libia, cuando no han salido de Irak del todo, cuando no han salido de Afganistán y cuando están en un chicharrón, por decirlo obedece a la necesidad de en Obama. Siria. 8 billones de dólares gastados en conjunto en Irak y Afganistán hasta de lo que un fracaso ambas guerras. Un fracaso. El desastre y el caos cae en Siria. Así que Obama necesitaba estabilizar el Medio Oriente logrando un acuerdo con Irán, porque Estados Unidos sabe que para estabilizar a Siria necesita a Irán. Conclusiones en 30 segundos, Marcos. Y redondeamos este tema porque tenemos otro tema muy importante del A 2003. Irán se le juzgará por los hechos y no por las palabras ni por la cara de Rouhani. En concreto, el acuerdo que se estableció con el concurso de estas potencias en Ginebra me parece un paso adelante en las posibilidades de arreglar ese diferente. ¿Le agrega algo? El acuerdo le permite a Irán tener una bomba nuclear. ¿Y usted le agrega? Me parece que el acuerdo entre Irán y Estados Unidos beneficia a ambos estados. Vamos a la pausa en 360 porque regreso nuestro último tema de lo que fue lo más importante en la agenda internacional en el 2013. No se vayan, ya regresamos. Regresamos a 360 con este balance de la agenda internacional, lo más importante que pasó en el mundo en el 2013. Estamos viendo las imágenes de Vladimir Putin. Para muchos, la revista Forbes lo catalogó como el hombre ahora más poderoso del mundo. Estuvo nominado también en Time. Time ganó el Papa Francisco. Pero Vladimir Putin ocupó la agenda, no solamente por el tema en Siria, sino también por lo que está pasando en Ucrania, por el tema Snowden, por cómo empezó a manejar el tema ruso y las relaciones rusas frente al mundo. Manfred, Vladimir Putin. Es un zar moderno. Es un zar moderno. Un criminal de guerra, ciertamente. Ah, también, ¿no? Toda la vida lo ha sido. Ganó, vuelvo y repito, Corea del Norte. Ganó lo de Siria. Ganó el pulso ese del acuerdo nuclear con Irán. O sea, ¿Ucrania? El tema Ucrania. Le aprieta las callejas cuando quiere Europa. O sea, el hombre realmente es el hombre del año. O sea, en poder lo es. ¿Es Vladimir Putin? ¿Le fue favorable por los astros en el 2013, Ricardo? Es posible que le haya sido favorable los astros, pero significa como, digamos, la reivindicación de Rusia para volver a colocarse en un nivel competitivo, digamos, como potencia global. Jodorowsky, un gran opositor, uno de los hombres más ricos en Rusia, y le acaba de dar indulto. Le acaba de dar indulto. Libre. Ahora, eso se va a librar finalmente en lo que podríamos llamar el cinturón que antes pertenecía a la Unión Soviética y ahora es una especie de cinturón de países como Ucrania, por ejemplo, como otros países de los Urales que están como entre Europa y Rusia. Además, que ahí se va a librar esa disputa en que Putin quiere volver a ser nuevamente, a reivindicar como una especie de imperio enorme, con las dificultades que estos países también quieren mirar hacia Occidente, ¿no? Esta semana lo que pasó con Ucrania, además el señor mandó mover misiles a la frontera con Polonia y Lituania y dijo: no, la OTAN no me quiere quitar los misiles, escudos antimisiles de las zonas donde no me gustan, pues yo mando los míos para allá. ¿Cómo ve usted a Vladimir Putin en el 2013? Mire, eso es como un juego de póker donde el jugador empieza, gana la primera mano, gana la segunda, gana la tercera y empieza a jugar con un par de doces a ver si le gana toda la mesa. Creo que tiene unas buenas y unas malas, pero el poder de Rusia definitivamente es limitado. De acuerdo. Ha aprovechado aperturas que se han dado, especialmente en el Medio Oriente, que es una convulsión total, para tener ciertos éxitos. Pero Putin tiene problemas internos, tiene problemas económicos, tiene problemas de políticas que lo están alienando con Occidente, como el tema de los gays. Está viendo a China que se le está yendo y se le está yendo a nivel tecnológico, a nivel de potencia. Nadie habla de Rusia como potencia, todos hablan de China como potencia y de Rusia como que está ahí. Por lo tanto, hay que ver el tema de Putin como unas de cal y otras de arena. Putin perdió Asia Central con China, el Shanghai Cooperation Organization es una cosa que fundan los chinos para meterse al patio trasero de la Unión Soviética o de Rusia, que eran todos los stands, que eran parte de la Unión Soviética y que hoy en día están exportando el gas y el petróleo todo a China. Es una limitación.
unas de gas, unas de cal y unas de arena. Sí tuvo ciertos éxitos y bueno, en el mundo mediático de Time, pues sí es el personaje y es Forbes. Pero la realidad hay que ver, analizarlo más allá, que eso es lo que estamos haciendo acá. El famoso politólogo norteamericano siempre comparaba a China con Rusia, en el sentido de que Rusia era más proclive al hard power, al sistema de potenciadora, mientras que China seducía más con economía y con power. ¿Usted está de acuerdo con Marcos Pekel en muchas cosas, Rafa? Igual está en el tema de lo que significa Vladimir Putin en el 2013. Y sigo estando de acuerdo con Marcos. Es más que todo parte del show. Es decir, el señor Putin, ¿qué hubiera hecho? Le planteo esta pregunta sobre todo a Manfred. ¿Qué hubiera pasado si Estados Unidos hubiese realmente bombardeado Siria? ¿Se hubiera puesto militarmente Rusia? ¿Hubiese ido a la guerra como, por ejemplo... No tiene la capacidad. No tenía simplemente... O sea, yo recuerdo de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial comenzó básicamente cuando Rusia entró a defender a Serbia después de haber sido bombardeada por Austria. Pero se hubiera puesto en este momento pero Siria... Es que no solo el poder militar, hay muchas cosas de calle por medios que no lo sabemos, es una especulación, no sabemos qué lo ha pasado. El señor Putin solamente es capaz de tener un lenguaje agresivo, una retórica de gran potencia mundial únicamente en su zona de influencia. No pasa de Ucrania. Es decir, planteémoslo de otra forma. Si Barack Obama no hubiera estado debilitado por el tema interno, por lo que ha sucedido... Por el fiasco de Irak y Afganistán. Exactamente. ¿La situación hubiera sido distinta? Sí. Seguramente hubiéramos encontrado otra, digamos... resolución de la ONU, hubiéramos encontrado otra acción de la OTAN como ocurrió una intervención militar en Bosnia en el 99, no han parado por una resolución de la ONU, una intervención militar. Obama ya había hecho un gesto hace unos 2 años con los sistemas estos antimisiles en Polonia y en Checoslovaquia. Eso viene un poco de más largo alcance ese juego frente a Rusia. Rusia queriendo a través de Putin reposicionarse con sus esferas de influencia y Estados Unidos tratando de influir en esas zonas de países que quieren mirar hacia Occidente. Pero lo interesante de Putin es, y lo dijo Marcos, es a pesar de las debilidades que mostró claramente Marcos, ganó puntos. Y eso lo loable. Por la razón que haya sido, pero es que los ganó. Por lo menos lo ven en alza. Ahora, no quiero dejar los últimos minutos que nos quedan, pocos minutos, para que me den sus pronósticos del 2014. Aquí no hay futurología. Aquí hay análisis, ustedes son internacionalistas y ustedes como internacionalistas, viendo lo que pasó en el 2013, dirán, miren, en el 2014 yo creo que podría pasar esto con este tema. Marcos, para usted el 2014, ¿cuál cree que va a ser la agenda más, o los temas que van a ser más relevantes, por lo menos en el primer trimestre del 2014? Yo creo que el tema del Pacífico puede llegar a ser importante. El hecho de que China estableció una zona de exclusión aérea, Japón estableció otra y Corea otra y todas se juntan, o sea, todas tienen intersección. Y que Estados Unidos se fue para Australia. Exacto. Me parece que el tema del Pacífico, y es lo que decía yo al comienzo, Estados Unidos se volvió potencia después de la Segunda Guerra. Gran Bretaña había sido potencia por sus conquistas. China está siendo potencia sin una guerra. Entonces estamos en un escenario nuevo donde un país trata de establecer sus credenciales como gran potencia sin tener que enfrentar una guerra. Entonces, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se come eso? Creo que el Pacífico va a ser un área interesante y pienso basar lo que he dicho y que nos lo trajo acá hace un momentico, que de pronto no hay humo blanco en la negociación entre Israel y Palestina. Bueno, eso sería un importante hecho. Cambia la configuración del Medio Oriente, por lo menos. Que va dentro de lo que está sucediendo en el Medio Oriente, que es muy interesante, pero me parece que eso sería una cosa muy importante, un gran triunfo para la diplomacia de Estados Unidos. ¿Cuál es su pronóstico para el 2014, por lo menos el primer trimestre? Yo creo que el rumbo de la economía norteamericana es muy preocupante lo que está sucediendo con el shutdown y estamos todos en el abismo fiscal. Creo que eso va a marcar mucho de la agenda internacional, mucho, por todas las implicaciones que tiene. Entonces, creo que sobre eso se va a mover nuevamente las peleas del Tea Party, Obama y debilitado y toda la debilidad que tiene la economía norteamericana. Rafat, para usted, ¿cuáles van a ser esos temas en el 2014, mirando los primeros meses que van a ocupar agenda? Hay 3, concretamente. Los 2 primeros están en curso. La Ginebra 2, que es la reunión que se va a llevar a cabo en enero, aparentemente, si es que no se aplaza. Si se lleva a cabo. Si se lleva a cabo, si es que no se aplaza nuevamente, porque desde junio se está aplazando, en torno a la resolución de la guerra civil siria. El segundo tema es el que también está en curso, porque recordemos que el acuerdo entre Irán y Estados Unidos es interino, es un preacuerdo de 6 meses y se va a tener que retomar. Y el tercer tema es el ascenso de algunos estados en África y al mismo tiempo más caos. Mira lo que está pasando en Sudán. Mira lo que está pasando en Sudán del Sur. La guerra civil del Congo, que lleva más de 100.000 muertos, que casi lo mismo que en Siria y nadie le ha parado bolas.
Ricardo, concluyos este debate. Recuperación lenta, pequeña, paulatina, pero en todo caso recuperación desde el punto de vista económico de Estados Unidos y de Contera, al menos no profundización de la crisis en Europa, sino después de tocar fondo comenzar un leve ascenso en Europa desde el punto de vista económico. Creo que va a ser como una de las tendencias y temas fundamentales en el 2014, digamos, leve recuperación económica de Estados Unidos con la consecuencia en el empleo. Por otra parte, en temas puntuales, pues está el tema de Irán y de Estados Unidos, que como tiene un plazo de 6 meses, pues en 6 meses se reunirán para mirar y evaluar, de todas maneras, si avanzan o no. Y lo otro es la posibilidad de avance. Yo no sé si tan optimista como mi colega aquí en el sentido de ya un acuerdo, pero sí avances importantes en el tema de Estados Unidos, Israel y los países árabes. Señores, ¿por qué es importante hacer estos temas? Porque cada que se habla de la agenda internacional, y ustedes lo han puesto perfectamente en el debate, no se menciona América Latina. Y muchas veces es importante ver hacia afuera. A veces se cree que el mundo es solamente lo que pasa a nuestro alrededor y el mundo es muy grande. Desafortunadamente, Y son América Latina muchas está las cosas fuera, que están está fuera de la pasando. agenda. Además, un verdadero placer que nos haya acompañado en este programa, el último en vivo del 2013. La próxima temporada vendremos con muchas cosas más y ha sido un verdadero placer para todo el equipo de Cable Noticias y de 360 grados hacer esta temporada. Marcos Pekel, un placer como siempre. Muchas gracias, Hassan. Feliz año a toda la audiencia. Ricardo García, un placer. Gracias, Hassan. Rafael Gómez, como siempre, gracias. Muchas gracias y siempre un placer estar acá, Hassan. Y Manfred Grotov, Muchas un gracias y verdadero un placer haber estado aquí. A ustedes, gracias por acompañarnos. Nos vemos de nuevo en el 2014. Viene una temporada de los mejores especiales de 360 grados. Lo mejor del año, no se lo pierdan a partir de la próxima semana. Un placer y gracias por habernos acompañado durante el 2013. Wax like a dog.